respondía de una manera muy simple pero muy eficaz, que la historia debe servir para que vivan mejor nuestros conciudadanos. Para eso, naturalmente, hay que tener en la cabeza cuando se investigan más cosas que la pura idolatría a las fuentes. Bueno, ahí yo lo que gustaría pensar saber el cómo para una palabra. Ya abusando del tiempo de los padres. No, mi disponibilidad es total. Pero va a haber a todos los días. Buenos días, soy estudiante del grado de microbiología relacionada. ¿Puedes esperar porque como que hay una revolución en tu espalda? Entonces vamos a la distancia, ¿no? Sí. Yo creo que relacionada hacia qué nos recomiendan nosotros como futuros creadores para la construcción de estas fuentes nuevas en cuanto a la historia, como lo mencionaba, para aprovechar solamente ese patrimonio invisible que mencionaba y que desde mi punto de vista también es muy importante, que le da un giro a la historia que hacemos, que refleja de alguna manera nuestro oficio. ¿Qué usted recomendaría para aprovechar adecuadamente estos fuentes? Bueno, ¿yo qué recomendaría? Yo recomendaría hacer archivos orales para investigaciones concretas y tratar los archivos orales de manera distinta a como se tratan los archivos de documentos escritos. Yo sé que muchos colegas hacen archivos orales simplemente para que no se pierdan los testimonios, y eso es importante, es un trabajo parecido al que pueden hacer nuestros paleógrafos o nuestros archiveros, y yo creo que tiene un enorme valor. Pero si uno no quiere especializarse en archivística, en paleografía, y en este caso en la historia oral entendida como la generación de entrevistas y de unas fuentes de audio, de vídeo que hay que transcribir y que hay que guardar, lo importante es que en toda aquella investigación de la que se puedan extraer testimonios de protagonistas vivos, pues que, aunque no sea una investigación de historia oral, pues hacer entrevistas y que eso sea combinado con otras fuentes de hemeroteca, fuentes escritas, y no digamos, si pudiera ser, que no siempre es fácil, porque fuentes artísticas no siempre es fácil, porque la cultura artística es una cultura sabia, savant, dirían los franceses, y normalmente cuando queremos hacer historia oral estamos tratando de hacer una historia de la cultura popular que dejó pocos restos artísticos. Pero sí existe generalmente la posibilidad de combinar fuentes orales y fuentes escritas, y nos llevaremos muy gratas sorpresas, porque la evidencia oral y la evidencia escrita epistemológicamente hay que diferenciarlas muy bien. Que yo mismo, lo que digo aquí oralmente, si después, que lo suelo hacer normalmente, escribo esto y le doy forma académica, no digo exactamente lo mismo en forma académica, en forma escrita, que lo que digo aquí oralmente. Que la evidencia oral es más espontánea, más directa, más rica para obtener datos de la subjetividad de las personas, para obtener más datos de mentalidades, para obtener más datos de una cultura popular que a lo largo de la historia ha generado pocas fuentes escritas, y cuando las ha generado, la cultura popular está indirectamente presente en las fuentes escritas. Sin embargo, a través de un acercamiento oral se puede conseguir una presencia directa. Necesitamos las fuentes orales también cuando hacemos historia de género, porque las mujeres aparecen menos en las fuentes escritas en todas las épocas históricas que los hombres. Necesitamos hacer historia oral cada vez que queremos salirnos de una historia convencional que hemos heredado y queremos ir más allá, abarcando al conjunto de la población, abarcando al conjunto de los géneros. Y no digamos, lo digo porque os tengo enfrente mía
y porque conozco México y porque en el mes de abril tengo que asistir en Chihuahua a la revisión de una tesis de Historia de la Educación sobre la etnia Pima en el estado de Chihuahua. Y entonces, leyendo los materiales previos para esa tesis doctoral del futuro doctor Manuel Herrera, otra vez concluía que cómo se puede reconstruir la historia de las etnias que han quedado apartadas desde la colonia, de la vida del Estado, de la vida cultural, de la vida política. ¿Cómo se puede reconstruir esa historia sin las fuentes orales? ¿Cómo podemos hacer historia sin las fuentes orales de los pueblos originarios de América Latina? Es que no podemos. Ya no es solo la óptica de género, ya no es solo la óptica popular que aparece más fácilmente en las fuentes orales. Es que la historia de las tribus enteras, de las etnias enteras, desaparece si no hay un acercamiento desde el punto de vista de las fuentes orales. Entonces, mi consejo, pues hacer historia oral combinada con otro tipo de fuentes y con otros tipos de enfoques más tradicionales, con una óptica popular, con una óptica de género, o que lo tenéis cerca, no sé tanto de México como para saber las etnias que tenéis en el Estado de México, pero sí sé que en México hay una enorme riqueza en ese sentido. Y además que en ese caso, como en la tesis a la que hacía referencia, que he conocido en embrión todavía, porque está sin desarrollar plenamente, se puede además hacer un enfoque por lo menos triple, ¿no? De histórico, antropológico, didáctico, porque también hay toda una problemática de la educación en las etnias que estuvieron alejadas de la cultura establecida durante tantos siglos. Por lo tanto, mi consejo, poneros a trabajar, que tenéis muchísimo trabajo. Gracias, doctor. Bueno, pues no nos queda agradecer su participación legislativa de Compostela. Hacer mención de manera pues, muy exacta sobre a la calidad humana por la charla. Me pareció destacable eso y su sentido común, que a veces se pierde en el ámbito académico, por extraordinario que parezca. Muchas gracias, estamos en contacto y esperemos que si va a Chihuahua queda cerquita del Estado de México. Siguiendo con el programa, les recuerdo que a las 12 tenemos una conferencia magistral. En este caso, sí tenemos a la conferencista, una fuente para la escritura de la historia de la educación, la fotografía en el foro de artes teatrales. Gracias.